Bueno, hoy miren qué bonito un trabajo. Acá hay crochet, pero hay mucho de bricolage. Para los que nos gusta hacer todo tipo de artesanías, miren por favor lo que son estas tarjetitas para nuestros regalitos que vamos a ir preparando. En la parte de atrás lo hemos dejado en blanco para dedicar o para poner el nombre. Y están decoradas con algunas lentejuelas, una cartulina blanca con algún papelito, puede ser servilleta. Hoy en día venden láminas, puede ser papel afiche, algo que tenga relacionado a la Navidad, a estas fiestas. Y nosotros lo vamos a utilizar para hacer estas bellezas de tarjetitas. ¿Qué les parece? Miren qué bonito trabajo, rápido y muy fácil. Bueno, hilo de algodón, que puede ser macramé. Yo usé macramé en este caso, pero puede ser el hilo de algodón común, el finito, ese puede ir bien. Acá tengo uno que tiene algodón con seda, es un poquitito más grueso, pero para un bordecito simple iría también. Y si no, varios colores en macramé, busquemos los colores que más nos guste, o estos que por lo general utilizamos para las fiestas. Y acá tengo lamé dorado y plateado, que lo hemos estado usando todo este tiempo en estas semanas para hacer los trabajitos de Navidad que nos hemos dedicado, y mucho para hacer regalitos y cosas bonitas para nuestra familia y a nuestros amigos, hacerle todo tipo de regalitos hechos con crochet, ¿no? Bueno, acá que tengo muchas lentejuelas de muchos colores, cordoncitos plateados, cascabeles, pueden ser mostacillas, algo que ustedes quieran ir agregándole. Acá, por ejemplo, agregamos lentejuelas y los cordoncitos. Luego, una cartulina blanca. Blanca, ¿por qué? Primero, porque si utilizamos algún tipo de servilleta o estos papeles que son muy finitos, sí o sí necesitamos un fondo blanco. Si vamos a utilizar algún tipo de papel que es, ahora se los voy a mostrar, un poquitito más grueso, bueno, podrían elegir otro color de fondo. Esto está doble. Y les voy a mostrar los papeles. ¿Ven? Este tipo de papeles que los venden en las casas de cotillón. Acá tenemos servilletas. ¿Ven? Para las servilletas necesitamos un fondo blanco. Estos son como un poquito más gruesos. Todos tienen motivos navideños muy bonitos. Y esto se pega a la cartulina. Y al pegarlo en una cartulina, bueno, tiene mucho más resistencia. Puede ser cualquier cartulina. Yo tengo esta que he trabajado para las tarjetitas. Y pegamos el papel. Para pegar vamos a utilizar o pegamento en barra, que es ideal porque no humedece el papel, o esta silicona escolar, que también podría ser, pero el mejor sería el pegamento en barra, para cuando trabajamos con estos tipos de papeles, porque no humedece el papel y si es servilleta, bueno, pega mucho mejor también. Bueno, ¿qué más? Voy a necesitar agujas de las finitas, porque vamos a hacer caladitos que los podemos hacer, ahora se los voy a mostrar, con una aguja lanera o con sacabocado. Entonces, mis agujas son 1,75, es esta, por ejemplo, de acero. Esta es una número 2 ceros y esta también es una número 2 ceros, pero como es otra marca es un poco más finita. Bueno, pero en definitiva, alguna de estas finitas que tengan. Y si ustedes van a sacar con el sacabocado, que es más grande, el escolar, estos tienen agujeritos mucho más grandes. Entonces sí, ya pueden usar una aguja más grande. Pero si por ejemplo ustedes tienen este tipo de sacabocados, bueno, pueden hacer los orificios más pequeñitos. Y si no, yo les voy a mostrar cómo hacer los orificios con una de estas agujas laneras, una de las más gorditas, y un pedacito de cartón de este tipo, cualquiera de caja. Este es como corrugado de cajas. Bueno, con esto podemos hacer los orificios también. Otra cosa, acá tengo por ejemplo una agujita más finita para enhebrar y esconder dentro de la tarjetita las colitas que nos sobran, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después vamos a necesitar un lápiz negro común, algún marcadorcito o lapicera, como para ir marcando las tarjetitas, una regla, y le voy a mostrar las medidas, obviamente tijera. ¿Y qué tengo por acá? Por acá tengo un dedal. Hoy se ven de plástico, este es muy viejito, pero bueno,
El dedal más que nada para cuando hagamos el orificio con la aguja, sino algo plano para empujar la agujita, ¿vieron? Y no nos lastimemos los deditos. Y acá les voy a mostrar, miren, acá tengo ya un adelanto. Estas son dos formitas, pero ustedes piensen que pueden hacerlo redonditas, en forma triangular, en forma de librito, círculo, un cuadradito. Las tarjetitas, ustedes se van a manejar la forma que quieren. Yo acá les voy a dar dos ejemplos y quiero mostrarles. Miren, en principio hice un rectángulo de 8 centímetros de largo por 5 de ancho. Y este mismo rectángulo a uno lo hice ovalado, ahí, y al otro le cortamos apenas ahí las esquinitas y tiene otra formita, que serían este, por ejemplo, y acá tengo el ovalado. ¿Ven? Acá le hice con el sacabocado más grande para pasar el cordoncito. Ahí está caladito. Este papel es muy finito y lo pegué en la cartulina blanca. Miren qué bien que queda. Y este es un poquito más grueso, pero también lo pegué en la... Acá tengo marcado los donde voy a calar y que les quiero mostrar. Entonces, primero les voy a mostrar cómo calar con la aguja, porque ya teniendo el sacabocado, obviamente ustedes con el sacabocado y un cartoncito, me voy a buscar un pedacito de cartoncito, con el sacabocado y un cartoncito por debajo van haciendo los orificios. Pero si no tenemos ese sacabocado, que no todo el mundo lo tiene, entonces tomamos el cartón, acá tengo el molde, y con el molde lo puedo marcar con un lápiz o con una virome, o directamente si tengo el molde, acá yo tengo mi, mi aguja, miren, ahí hacemos presión, pero como hay que hacer fuerza con la agujita, entonces yo agarré mi dedalito ahí y entonces presiono, ¿ven? Ahí. Y no me pincha el dedito el otro extremo de la aguja. Entonces yo voy haciendo los orificios con esta agujita que es bastante gruesa y con una de las agujas, ¿ven? Acá. Con una de estas agujas de crochet que son bien finitas, pasa perfecto, ¿ven? Ahí. Esto es lo que tenemos que lograr, estos orificios. Ahí. Esta aguja que es, por ahí lo tendría que empujar un poquito más. Yo puedo empujar un poquito más el molde. Lo voy a colocar de nuevo. Esta aguja ahí, ¿ven? Entonces hace muy bien el orificio. Yo les puse el dedalito acá para que cuando empujen con fuerza no se lastimen la mano ni se pinchen el dedito. Pero es perfecta esta aguja bien gordita para hacer estos orificios si no tienen un sacabocado. Entonces con una de estas agujas bien finitas pasa muy bien y podemos tejer. Pasa muy bien por el agujerito. Pero bueno, yo esto lo adelanté, solo les quería mostrar cómo podemos ir haciendo todos los orificios con una aguja de estas laneras que son bien gruesitas. O puede ser la parte de atrás o una de estas mismas. Si hacemos un poquito de presión sobre el cartón, que tenga una buena punta y después se va abriendo un poco el caladito. Bueno, eso por un lado. Ya les mostré los moldes, también por otro lado les mostré los materiales. Y ahora voy a elegir para tejer, por ejemplo, en este caso voy a agarrar el rojo que me gustó mucho y el dorado. Entonces voy a mezclar los dos. Y simplemente vamos a comenzar a tejer con cualquiera de estas agujitas. Puede ser esta, ahí. Vamos a entrar por el orificio y hacemos simplemente puntos bajos. En cada orificio podemos hacer 2 o 3 puntos bajos. Ahí. Yo decidí hacer 2 en cada uno y voy estirando el hilo para que llegue a todos los agujeritos estos que hemos hecho. ¿Ven? Yo hago 2 puntitos, pero no separo con cadenita. Simplemente acá cuando tengo que saltar al otro orificio, estiro el que tengo aquí. Y miren, acá me voy llevando la colita de inicio y también la voy envolviendo a medida que hago los puntitos bajos. Entonces yo estiro y ya con solo estirar llega bien. Este ya lo llevé bastante, así que lo dejo a un costado. Y hago 2 puntitos bajos. Si ustedes ven que necesitan hacer uno más, pueden hacer 3. No pasa nada y queda bien. Y la verdad que es un regalito
en sí mismo. Es una tarjeta que obviamente vamos a poner todo nuestro amor, vamos a escribir y desear cosas bonitas a la familia. También podemos poner los nombres. Pero miren qué bonito trabajo, qué bonito regalo que estamos preparando para nuestros amados. Miren qué bonito que queda. Bueno, acá yo me voy a quedar a dar toda la vueltita haciendo 2 puntitos por cada orificio y después les muestro cómo podemos decorar en una segunda hilera. Bueno, acá llegué al final y simplemente buscamos los primeros puntitos y cerramos la hilera con un punto deslizado. Bueno, acá elegimos, podemos hacer toda una vueltita de punto bajo, podemos hacer picot, miren qué bonitos que quedan. El picot es de 2 cadenitas, salto 2 puntos y vuelvo a hacer un picot. O podemos hacer este tan bonito, que le vamos a hacer ahora al Papá Noel tan bonito que quedan como tipo abanicos, pero son motitas. También pueden hacer abanicos, la verdad que quedan muy lindos. Bueno, vamos a hacer esta motita que es muy fácil. Y queda lindo. Voy a levantar 3 cadenitas como para hacer una vareta. Ahí. Y acá mismo, en el mismo puntito, tejo 2 varetas, pero miren, no las cierro. La dejo en la aguja, tejo otra. Y una vez que tengo las 3, ahora sí, cierro todo juntito. Me voy al punto de al lado y hago un punto bajo. Ahí. Me voy al de al lado, vuelvo a hacer otro punto bajo y acá mismo levanto otra vez esas 3 cadenitas y en el mismo espacio vuelvo a tejer 2 varetas, pero no las cierro, las mantengo en la aguja ahí. Entonces formamos esta motita que queda tan linda. Las cierro todas juntas, me voy al punto de al lado y tejo un punto bajo. Me voy al punto de al lado, vuelvo a tejer un punto bajo. Entonces, al tejer estos 2 puntos bajos, lo que hago es darle distancia entre una mota y la otra. Y vuelvo nuevamente a repetir este movimiento. Con 3 cadenitas, 2 varetas, cierro todo junto y me voy al punto de al lado a cerrar con un punto bajo. Salto un punto más y vuelvo a repetir. Así me voy a quedar dando toda la vueltita. Y tienen como elección este punto, abanicos, punto bajo, un picot, algún tipo de puntillita que a ustedes les guste. Bueno, opciones siempre hay muchas, algún puntito que nos resulte fácil y para decorar este tipo de tarjetitas. Miren qué cosa más bonita. Bueno, me quedo tejiendo y ya les muestro cómo queda. Bueno, acá llegué al final y lo cerré con un punto deslizado en donde nace el primero. Voy a cortar una hebra medianamente larguita y la voy a enhebrar en una aguja para esconder por detrás. Escondemos esta hebra con esta agujita, la vamos llevando por aquí adentro del tejido, obviamente con cuidado. Recuerden que tenemos un cartoncito abajo, pero está bien ahí. Ya con eso cortamos todos los excedentes porque nos van a quedar estos hilitos dando vuelta. Ahí el del inicio, que también lo fuimos llevando. Y simplemente miren qué bonito, qué bonito. Con este mismo hilito vamos a hacer un cordón. O si ustedes lo prefieren, hacen con una cintita dorada, una cintita de bebé. Pero bueno, como estamos trabajando con este material, simplemente hacemos cadenita. Hacemos una cadenita, miren, con rojo y dorado queda realmente muy lindo. Hago una cadenita ya del largo suficiente como para colgarlo en algún lugar y ya les mostramos cómo lo sujetamos. Tengo acá la cadenita, miren, más o menos unos 20 centímetros serán, entre 15 y 20 centímetros. Obviamente ustedes van a elegir porque también van a ver dónde la pueden colgar, ¿no? Si la quieren colgar especialmente en algún lugar o la quieren pegar en algún lugar. Acá hice un doble nudito bien ajustado y la pasamos por este orificio que hemos hecho más grande, ahí, y la volvemos a pasar
aquí por dentro de este que tiene el nudito. Entonces el nudito nos va a quedar atrás escondido, ahí, y ya tenemos para colgar. ¿Qué nos quedaría? Bueno, elegimos algún tipo de estrellitas que pueden ser doradas, plateadas o verdes. Miren qué bonito. Y lo vamos decorando. Acá tengo plateadas, también podría ser algo plateado. Voy a sacar esta rojita que casi no se ve. Ponemos algo doradito y vamos decorando a gusto. Ustedes van decorando, lo pegan a esto, lo pueden pegar con la silicona de los chicos, esta escolar, que pegan muy muy bien. Y bueno, así decoramos nuestras tarjetitas tan lindas y tenemos, como vieron, varias formas que podemos hacer nuestras tarjetitas. Pueden ser cuadraditas, como les decía, pueden ser redonditas. Ustedes copian algún molde de alguna tapita, todo sirve y viene bien para estos trabajitos. Miren qué fácil, cuántas podemos hacer en una tarde y qué hermosa presentación para un regalo. Bueno, espero que disfruten, que tejan muchas de estas tarjetitas para regalar a su familia, a sus amores, a sus amigos y para los niños también. Obviamente que atrás dedicamos y ponemos nombre. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias.